Muy buenas a todos. Hoy traemos dos conceptos también del derecho administrativo. Están previstos en la Ley 39/2015 y son conceptos que en los ejercicios de tipo T dan lugar a confusión. Dan lugar a confusión porque parecen más o menos lo mismo, sobre todo si lo leemos y no lo tenemos lo suficientemente claro. Pero jurídicamente hablando son bastante diferentes. En mis clases, en las explicaciones que suelo dar en los cursos, cuando sale esta parte en el temario, pues yo siempre digo que la nulidad de pleno derecho es algo muy chungo y la anulabilidad es algo chungo. Es simplemente para, bueno, para que aprendáis a diferenciarlo. Ya que os digo, en la práctica, cuando se da algo, un acto administrativo que es nulo de pleno derecho, pues no va a tener ningún tipo de validez. Sin embargo, cuando hay un acto que es anulable, pues siempre va a tener solución, ¿vale? No obstante, en este tutorial tratamos de explicarlo un poquito mejor. Bien, hablamos primero de lo que es el concepto, vamos a dar unas características y nuestro punto de vista para hacerlo el estudio más ameno. Y después vemos lo que dice la ley de cada uno de los conceptos para que sepáis cómo lo pueden preguntar en examen. Bien, empezamos con la nulidad de pleno derecho. Podemos sustraer que se regula en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento, se define como un vicio que se da en un acto administrativo dentro de un procedimiento administrativo y que es lo suficientemente grave como para que no produzca efectos ni en el futuro ni en el pasado. Pues, por ejemplo, obtener una licencia por cohecho, por sobornar a un funcionario. Evidentemente, se está cometiendo un delito para ello. Es nulo de pleno derecho, por tanto, no tendrá validez ni en el futuro ni en el pasado. ¿De acuerdo? La ley, lo bueno de la nulidad de pleno derecho es que contempla casos concretos donde cita casos que son nulos de pleno derecho. Lo único que tenemos que entender es cada caso y poner un ejemplo, pues por si nos preguntan en el examen de forma práctica, ¿no? Y los actos que se hayan dictado en un procedimiento administrativo que se ha declarado nulo de pleno derecho, pero que esos actos no están vinculados al vicio en cuestión, sí se van a poder, digamos, conservar y convertir en otro nuevo procedimiento. Por ejemplo, imaginad que tres socios, tres personas, inician un procedimiento administrativo para obtener una licencia, donde uno de ellos comete una irregularidad, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues falsificar una documentación o, como he dicho antes, sobornar a los funcionarios. Si los otros dos no tienen nada que ver y no tienen ningún tipo de problema, una vez que se descubra esta persona puede salir del procedimiento e iniciarse uno nuevo con los otros dos que no tienen ningún tipo de culpa, digamos, y los derechos adquiridos por actos administrativos hasta entonces se conservarían y se convertirían a un nuevo procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Esta es la solución que se le da a los derechos adquiridos en un acto donde se declara nulo de pleno derecho. ¿De acuerdo? Bien. Causas que pueden dar lugar a la nulidad de pleno derecho. Bien, está muy bien porque esto sería memorizarlo por si nos preguntan en un ejercicio de tipo test y saber interpretarla, ¿de acuerdo? El primero, los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Pues cuando se dicte un acto administrativo que vulnere un derecho o una libertad previsto en la Constitución, automáticamente será nulo de pleno derecho. Ejemplo, pues el caso en el que no se permita a una persona interponer un recurso administrativo. Se diga que contra esta resolución no cabe ningún tipo de recurso y que no se puede hacer ningún tipo de queja. Eso está causando indefensión, está protegida por la Constitución. Por tanto, ese acto sería nulo de pleno derecho. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio. Pues que un órgano en materia de Hacienda dicte un acto en materia laboral, en materia de seguridad social. No tiene competencia manifiesta para ello, no tiene nada que ver con su competencia y por tanto sería nulo de pleno derecho. Y por razón del territorio, pues una sanción de policía local en una carretera nacional. No tienen competencia por razón del territorio. ¿De acuerdo? Los que contengan un contenido imposible. Pues un acto administrativo que permita construirte una casa en la luna no tendría ningún tipo de validez, porque es imposible hacerlo, ¿no? Los que sean constitutivos de infracción penal se dicen como consecuencia de esta. Obtener una licencia, un permiso, una autorización, gracias a haber sobornado o falsificado, por ejemplo, una documentación. En el momento que se hace algo tras haber cometido un delito,
digamos que sería nulo de pleno derecho. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Si nosotros solicitamos un procedimiento administrativo y no se siguen las normas para ello, pues por ejemplo, para una constitución, para una concesión de una subvención, para una concesión de un vado, de una construcción o algo similar, hay un procedimiento para ello. Si no se sigue ese procedimiento, los actos que se dicten, pues no van a tener ningún tipo de validez porque serán nulos de pleno derecho. Los actos expresos o presuntos, es decir, las resoluciones por escrito o los silencios administrativos, que sean contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Pues una resolución o un silencio administrativo a una persona que quiere abrir una peluquería canina cuando no tiene los requisitos legales para ello, no tiene los permisos, no tiene los estudios, no tiene la experiencia, no tiene lo que la ley exija para ello. El último, cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Este es el saco roto. Pues cualquier, por ejemplo, cualquier caso que se contemple en una normativa autonómica o en un reglamento de una ordenanza, en este caso municipal, también podrá ser declarado nulo de pleno derecho. La única característica es que ha de estar escrito en una norma. Y nos dice también el último punto que serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas, es decir, las normas que se dicten en el ejercicio de una potestad administrativa por una administración pública que vulneren la Constitución, es decir, que vayan en contra de la Constitución, como puede ser, por ejemplo, la libertad de expresión, las leyes, como puede ser de la libre circulación, otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿De acuerdo? Que vayan en contra de una norma, en resumidas cuentas. Serán automáticamente nulas de pleno derecho por vulnerar esa jerarquía normativa que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Vale, vamos al concepto ahora de anulabilidad. Este es más chungo, o sea, este es menos chungo. Este siempre va a tener solución. Esto es una causa que se da un problema, pero aparentemente no se está yendo en contra de la Constitución, no se comete un delito, no hay los mismos casos que en la nulidad de pleno derecho. Bien, están contempladas en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Su definición es que son los vicios que se pueden dar en un procedimiento administrativo, en concreto en un acto, y que por su naturaleza siempre van a tener una solución. Los actos administrativos en los que se dé la anulabilidad podrán siempre conservarse, convertirse y sobre todo convalidarse, que es lo que no se puede hacer con los actos que son nulos de pleno derecho, convalidarlos. Convalidarlo, por ejemplo, es que haya un problema de competencia entre dos funcionarios dentro de una misma administración, como puede ser en materia de hacienda pública, y con la firma del superior jerárquico de ambos se convalidaría el acto y sería plenamente válido. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de convalidación. O la conservación y el convertir un acto administrativo es lo mismo que en el ejemplo anterior. La anulabilidad, no hay supuestos concretos como en la nulidad de pleno derecho. Solo se habla de la desviación de poder. Gente cuando escucha desviación de poder considera que es una causa nula de pleno derecho porque suena como algo muy grave y no es algo muy grave, es algo grave. Es cuando, por ejemplo, se utiliza una norma con un fin diferente al que por el cual se había creado esa norma, como para un beneficio propio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tan solo se define la anulabilidad como la infracción de las normas. Bien, vamos a ver qué dice la ley para ello. El artículo 48 de la Ley de Procedimientos nos dice que son anulables los actos de las administraciones que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Es decir, cualquier acto que vaya en contra de una norma. Por ejemplo, que se diga que a personas menores de 18 años no se puede, o a personas que no acudan con un tutor legal, no se les puede conceder una ayuda. Bien, el acto administrativo que lo concediese sería anulable y con la firma de los tutores se solucionaría. ¿De acuerdo? En el punto 2 nos habla del defecto de forma. El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar el fin. Vale. ¿Qué es el defecto de forma? El defecto de forma es un error
dentro de un acto administrativo. Entonces, el defecto de forma es como decir que es una tontería. Entonces, según su gravedad, podrá ser anulable o no. ¿Cuándo no sería anulable? ¿Cuándo sería un defecto de forma absurdo? Pues una sanción en materia de tráfico puesta por un policía local a un, pues imagina, un Ford Fiesta que sea color champán, que en la ficha técnica ponga color champán y el policía local pone color oro, pero pone su matrícula y identifica al conductor. Eso es un defecto de forma. Otra cosa es que se equivocase en el modelo o se equivocase en, en el modelo o en la matrícula. Ahí ya podemos estar ante una anulabilidad o incluso nulidad de pleno derecho si no se identifica claramente. ¿De acuerdo? Pero la diferencia entre el defecto de forma y la anulabilidad es la gravedad. Igual pasa con los nombres. Los nombres, por ejemplo, una persona que se llame Antonio Pérez Martín no es lo mismo que Antonio Martín Pérez. ¿De acuerdo? Otra cosa es que le falte la letra al DNI, que es algo que sería un defecto de forma. Pero Antonio Pérez Martín o Antonio Martín Pérez sí sería algo anulable. Habría que solucionarlo. Y tres, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Pues que no es lo mismo pasarse un plazo en un procedimiento administrativo para una concesión de una licencia de obra que para hacerlo en una subvención de 2 millones de euros a empresas. La anulabilidad del pase del plazo la determina la naturaleza de la importancia que tenga, digamos, el procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la diferencia entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Esperemos que os haya servido de ayuda. Cualquier duda con esto o cualquier otro concepto lo podéis poner en los vídeos y estaremos encantados de resolveroslo. ¿De acuerdo? Nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo a todos.